Hola a todos, buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Hoy estamos inaugurando nuestro programa extendido de la exposición sobre censura que tenemos aquí en el primer piso, breve historia de la censura, y tenemos un conversatorio que también hicimos en alianza con la FLIP, así que Daniel, muchas gracias y a toda la FLIP por, como lo llamo yo, por subirse en el bus de la censura, como le he dicho en estos últimos 3 meses. Tenemos invitada a Marta Ruiz y a Jorge Calderón. Jorge Cardona, perdóname, siempre me equivoco con un apellido. Muchísimas gracias a los dos por estar acá y por participar el día de hoy. Así que nada, Daniel, tienes la palabra. Bueno, Jimena, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por la presencia, a la Biblioteca Nacional, gracias por esta invitación a esta charla con ocasión de la exposición que está pues al respaldo de este auditorio y que ustedes pueden visitar, que trata de una historia breve de la censura que abarca un poco más de 200 años, entonces pues no es muy breve. Y nosotros, digamos, con estas charlas que inician hoy, lo que queremos es traer un poco más la conversación que nos propone la exposición hacia el presente. Y pues esto lo hacemos un poco porque la exposición puede llegar hasta la década del 70, 80 del siglo XX, y digamos nos quedamos ahí como con 40 años hacia con 40 años, como de los 80 para acá, 43 años, de 80 para acá, en los que pues amerita muy una conversación un poco más extendida sobre los fenómenos de censura que nos habitan en estas décadas y también de las libertades de expresión en unas dinámicas de continuidad y discontinuidad que hemos tenido en este gran fenómeno pues de la censura y de la libertad de expresión, también cobijada por temas relacionados con el periodismo. Entonces yo quisiera, pues ya Jimena presentó, pero agradecerles la compañía en esta conversación que espero que sea más una conversación de sala, de café. Realmente nosotros estábamos al frente ya pues dando las primeras puntadas de lo que sería la conversación que vamos a tener ahora y les invitamos pues a que se incorporen. Vamos a tener una conversación, espero yo, como de 45 minutos, una hora, y luego pues está abierto para que ustedes presenten dudas, aprovechando que tenemos la presencia de Jorge Cardona, que tuvo hace un par de años o un año un feliz retiro del diario El Espectador, donde laboró por más de 20 años. Muy bien, muy bien. 30 años. Bueno, al final como editor general del diario. Y Marta Ruiz, que pues tiene también una trayectoria amplia en el ejercicio periodístico en diversos medios. Los dos ocuparon lugares diferentes en la Comisión de la Verdad. Marta como comisionada y unas labores diferentes que ahí se me perdí, Jorge, de editor en ese gran trabajo que hizo la Comisión de la Verdad hace un año, más o menos un año atrás. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar, y este simplemente es como un abrebocas del plato que estuvimos como masticando, cocinándose desde el domingo muy en la mañana, como para, pues esta exposición un poco tiene un antecedente, una primera fecha del siglo XVII, pero después un poco inicia previo a la instalación de la República, con una fecha muy representativa en 1793, y pues despegarnos un poco cronológicamente de esos ya más de 200 años y estar casi que en el absoluto presente. Y entonces el domingo nosotros, bueno, desayunamos, o no sé si tuvieron la oportunidad de desayunar, almorzar y seguir con la merienda, y un plato fuerte, complicado de temas de censura y libertad de expresión, que fue pues la cancelación, o bueno, la cancelación, la censura del libro que iba a publicar y que fue motivo de una traición para sí mismo de una editorial
que no le permitió publicar a Laura Ardila después de ya un proceso casi que de imprenta del libro. Y allí que nosotros para conversar, esto sirvió como una excusa para conversar con esta exposición que habla sobre todo de la censura religiosa y la censura del Estado, de ver en el absoluto presente, menos de una semana, cuáles son esos nuevos actores y cuáles son esos nuevos poderes que ejercen una censura, y una censura que va mucho más allá también del periódico de la sala de redacción y de la cabina de radio del día a día, y se extiende un poco a los asuntos más editoriales, a pesar de que estamos hablando de una periodista que estaba haciendo una investigación periodística y que iba a publicar allí. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes sobre ese momento muy coyuntural, de qué otros poderes más allá de la Iglesia y del Estado ustedes ven que actúan en nuestros días sobre la censura, con ocasión de este ejemplo del texto no publicado de Laura Ardila. No sé quién quisiera. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a la biblioteca por la invitación. Estábamos conversando, yo digo que en Colombia propiamente no hay censura y propiamente no hay libertad de expresión. Sí, es como todo en Colombia, ¿no? Propiamente no es dictadura y propiamente no es democracia. Entonces, el caso de Laura, por ejemplo, de la censura, pues digamos no es censura en el sentido estricto de decir no está prohibido publicar el libro, pues simplemente no lo va a publicar y es un acto que afecta la libertad de expresión completamente y la libertad de prensa, pero el libro seguramente va a ser publicado y seguramente todos vamos a ir a comprarlo porque ya queremos saber qué dice Laura del planchar. Pero yo lo que creo es que hoy, desde hace mucho rato, probablemente el otro elemento que la mano invisible famosa, que lo domina todo, también domina la libertad de expresión y el campo, domina el campo de la información y es la mano del mercado, ¿sí? Los intereses corporativos, más allá del mercado, de si una cosa se vende, se consume o no, es todo el entramado que hay en el mundo corporativo y especialmente en el mundo corporativo de los medios de comunicación, de información, el poder específico que la información tiene, el juego de poder que hay allí y por supuesto, entonces esa mano invisible o los intereses del mercado creo que son un factor muy fuerte para definir qué consumimos y qué no como información, qué se publica y qué no, qué circula y qué no, ¿sí? Y claramente hay información que al mercado no le interesa. Voy a poner un caso que yo creo que de pronto Jorge también lo conoce. Yo me acuerdo que la información más difícil de sacar en los medios de comunicación, pero esto estoy hablando pues de eso, de 30 años pues, que es lo que a mí me tocó, es por ejemplo el sindicalismo. Vaya, publique usted la información de los sindicatos, o sea, hay un campo de información vetado en Colombia que tiene que ver con lo que afecta intereses corporativos, intereses y por supuesto pues que digamos de los dueños de los medios, porque ese ecosistema, y yo siempre me asusto mucho cuando me invitan a hablar de medios y de periodismo, porque siempre me gusta hacer como una cantidad de salvedades, es que hay periodos distintos, hay ecosistemas distintos, hay momentos distintos, entonces es difícil, pero yo lo que sí quiero decir es, de todo lo que vi en la exposición, pues estamos en un mundo desde los años 80, 90 más claramente, donde digamos la dinámica del mercado es mucho más dominante en los medios de comunicación de lo que fue en el pasado, ¿sí? En el pasado la prensa estaba adscrita a la política, los noticieros, comentábamos, de televisión eran de las casas políticas, los periódicos eran de las casas políticas y eso cambió radicalmente y ha ido cambiando para el caso de la prensa también. Creo que los últimos que ya se van desprendiendo de los periódicos, que son El País, El Colombiano, y lo están cogiendo pues los empresarios, los banqueros, es un cambio fundamental, ¿sí? Y bueno, pero me fui muy lejos para responder la pregunta. Y el otro factor de censura, y no le voy a bajar nada a Jorge porque me hizo hablar de primera, el otro factor de censura en Colombia
el más fuerte para mí en los últimos 40 años es la violencia. Es decir, la violencia es el factor principal de censura en Colombia, y no solo la violencia del conflicto armado y la violencia del narcotráfico y criminal, sino la violencia que ejerce el poder político, porque tristemente, en algunos momentos, yo no sé ahora, Daniel, cuando yo era tan activa en la FLIP, las mayores cifras que teníamos de amenazas, de destierro, de exilio de los periodistas era porque los políticos los amenazaron. Y qué casualidad, yo creo que los políticos son los culpables de que no vayan a... porque la gente, los char, en este caso, pues no es solo, ya no es miedo que vayan a matar a Laura, no sé, aunque ella le hiciera un atentado, pero también el poder de estos pools de abogados que están hechos justamente para defender la impunidad del poder en Colombia, pues intimidan a cualquiera. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y la Biblioteca Nacional también. Pues en principio lo que quiero compartir es lo siguiente. En abril de 1998, la Corte Constitucional emitió un fallo en el cual tumbó la tarjeta profesional de periodista y la ley de periodista, que era como el territorio de honor de una generación de periodistas. Y en ese momento la sentencia fue 9-0. Los 9 magistrados votaron por la caída de la tarjeta profesional y de la ley de periodistas. Y lo más interesante no fue la sentencia estaba advertida que iba a pasar, había cambiado la Constitución del 91 y eran otras las reglas de juego. Lo que más llamó la atención fue un salvamento de voto del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en el cual él advirtió en ese salvamento de voto que realmente la gran dificultad para el periodismo colombiano no iba a ser la censura tradicional que se había ejercido en Colombia hasta esos momentos, sino la apropiación de los medios de comunicación por parte del gran mundo capitalista, de las grandes corporaciones económicas y financieras. Y es lo que acaba de decir Marta, eso fue lo que terminó probándose, y los medios de comunicación pues terminaron de alguna manera cooptados por el gran capital. Yo celebro mucho que la biblioteca hubiera decidido realizar una exposición sobre un tema que es crucial en la sociedad colombiana y que desafortunadamente, como nos lo demuestra la exposición, ha estado permanente en nuestra memoria, que es el tema de la censura. Yo creo que las sociedades de alguna manera se restringen y muestran sus enormes dificultades cuando dejan ver que han sido sociedades completamente censuradas. Marta hacía una advertencia, la misma la hacía Daniel, en el sentido de que la exposición nos llega hasta un momento en que más o menos hasta los años 70 nos muestra la saciedad, que la censura siempre fue un factor que estuvo presente. Pero yo quisiera simplemente recordar que a lo largo de la aplicación de la figura del estado de sitio hizo que la censura fuera una cosa permanente, absoluta, entre 1949, gobierno de Mariano Ospina Pérez, un año después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hasta 1991, la Constitución de 1991, hace apenas 33 años. Durante todo ese tiempo no hubo un solo presidente, Mariano Ospina, Laureano Gómez, Gustavo Roja, la Junta Militar y los 4 presidentes del Frente Nacional, es decir, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras, Misael Pastrana, siguió derecho, pasó a López, se exacerbó mucho más con Turbay con el Estatuto de Seguridad, después salió y también lo aplicó Belisario Betancur, también estuvo en el tiempo de Virgilio Barco completo y un pedazo del gobierno de César Gaviria. No hubo un solo presidente que pudiera gobernar sin estado de sitio, y siempre que se invocó el estado de sitio hubo inmediatamente un decreto para controlar los medios de comunicación, con claras disposiciones para multar, para suspender, para cerrar periódicos, emisoras y espacios de televisión. Después de 1991, pues estaba la conmoción interior
y durante todo el gobierno de César Gaviria, en la declaración de la Convención Interior, hubo decretos correspondientes. Antes había estado el primer estatuto para la defensa de la democracia, el primer estatuto antiterrorista, decreto 180 de 1988, tenía la censura acompañada. El estatuto para la defensa de la justicia, lo que conocimos como la justicia sin rostro, entre el 90 y el 99, estuvo acompañada de los decretos de censura de prensa. Y después de todo este tiempo, de todos estos decretos y todo este tipo de cosas, en el gobierno de Samper sucedió exactamente lo mismo. En el gobierno de Uribe también, en el estatuto antiterrorista que tumbó por errores de forma la Corte Constitucional, había clarísimas restricciones en materia de censura de prensa. Es decir, lo que quiero hacer ver en esta primera intervención es que la censura no se detuvo en los años 70, ha sido una constante aplicada desde el Estado, desde las instituciones y claramente lo que dice Marta, que es lo que nos da al presente, por los actores violentos, oficiales y no oficiales, que han sido los principales censuradores en un país como Colombia. Buena parte de nuestro territorio nacional hoy permanece incomunicado y ese silencio de las regiones ¿quién aprovecha ese silencio? Pues los actores armados. Ellos son los principales censuradores en este momento. Bueno, ustedes utilizaban mucho una palabra en la comisión que es el entramado, ¿no? O sea, y antes estábamos hablando bueno, ya hablamos del mercado, hablamos del Estado, un poco se fue desvaneciendo, digamos, el poder de la Iglesia para el ejercicio de la censura, pero en esos diversos entramados, en esa mirada panorámica por lo menos de los 50 hacia acá que ustedes recientemente han hecho, estaban identificando en algunas décadas unos temas o unos actores que generaron unos impactos y unos temas inexpugnables. No sé si, digamos, podemos hacer un recorrido de algunos periodos más allá de las décadas donde uno pueda identificar en los 60 estos eran los actores, digamos, que ejercían predominantemente la censura sobre este tipo de temas. Entonces, ¿cómo lo vieron desde el ejercicio que hicieron en la comisión? Bueno, en el ejercicio que hicimos en la comisión lo vimos desde el punto de vista de la democracia. A ver, yo lo que creo es que hay un primer elemento que yo creo que hay que tener muy en cuenta, es que la censura domestica el pensamiento y domestica la cultura y domestica. Entonces, cuando tú tienes, como bien señala Jorge, unos periodos de censura, entonces cuando, eso lo llamaba en una conversación que tuvimos pública, Gerardo Reyes decía, yo recuerdo cuando estábamos en el tiempo en la unidad de investigación, que los directores del periódico decían, eso, mucho cuidado, mijito, con la seguridad nacional. Usted no puede meterse en temas que afecten la seguridad nacional. Por ejemplo, ese concepto de seguridad nacional se instaló en la cabeza de los directivos, y es que no, eso no se puede decir porque eso es seguridad nacional. Incluso se crearon unas nociones de que dar noticias sobre las guerrillas era ayudarle a las guerrillas, entonces que había que callar ciertas cosas y no decir si el ejército cometía atrocidades porque eso beneficiaba a la guerrilla. Entonces, todas esas lógicas se traslaparon para allá, ¿sí? Y entonces por eso digo que la censura, el problema que tiene es que se mete aquí. Se sale como un muñeco que se sale del escenario y se incorpora en uno. Entonces, yo creo que hay muchos periodos donde no había ni que censurar porque ya los medios sabían que de eso no se habla, que de eso no se toca, que eso, y los eufemismos. Porque eso, Colombia se hizo el país reconocido, creo, en el mundo entero, del habla hispana por lo menos, en donde no se dicen las cosas por sus nombres, sino que se les dice con mañitica, ¿sí? Yo creo que sin duda el tema de la libertad de expresión, y yo me encanta poner el tema estoy de acuerdo, el estado de sitio, y me encanta el tema de los años 70 del estatuto alternativa y el caso ejemplar de la libertad de expresión, de la persecución. Ojo que yo hablo de libertad de expresión no solo de prensa, ¿sí?
Porque el caso emblemático para mí es el de Gabriel García Márquez. Es que recuerden que Gabriel García Márquez se tuvo que ir del país porque lo iban a capturar acusado de una cantidad de cosas cuando él empezó a hacer, él era el Comité de Derechos Humanos y empezó a hacer las denuncias sobre las torturas en las cárceles. Y eso le cuesta irse para siempre del país prácticamente. Entonces a los intelectuales se les persiguió mucho en ese sentido. Y obviamente el señalamiento, incluso si ustedes recuerdan esa, me estoy alargando mucho, no importa, bueno, en esa carta que él escribe como con mucho dolor García Márquez en El País de España, que dice, su gran dolor es con el tiempo, y él lo dice, es que el tiempo, dice, me trata como de gran escritor y me trata de comunista al mismo tiempo, entonces como que no logran definirse yo qué soy. Sin duda en los años 80, pues y de esto sí se lo va a dejar toditico a Jorge, que es el experto, es el tema del narcotráfico. Es decir, y yo sí quiero decir, el periodismo colombiano en gran medida, así como hubo periodistas aliados con los carteles y pagados por los carteles, el periodismo hizo una cruzada de denuncia y de tratar de frenar ese fenómeno del narcotráfico en su esencia de vínculo con la política, que era el problema el tema es que recuerden que el narcotráfico entró a la política por la puerta grande y bueno, eso le costó muchísimo, creo yo. Y en los años 90 yo sí creo, tú me estás pidiendo que caracterice por periodos, yo creo que en la época de los 90 definitivamente toda la censura proviene de la guerra, de la violencia, de la disputa por el lote, y yo tengo que decir que con muchos casos que hay, es así como en los 80 Pablo Escobar se concentró en grandes figuras del periodismo, en los años 90 los que sufrieron y durante toda la guerra fueron los periodistas locales, fundamentalmente, habiendo grandes casos también pero lo que el periodismo local se acabó por la violencia, se domesticó y peor aún, particularmente los grupos paramilitares. Yo ahí sí quiero hacer una diferencia porque las guerrillas hicieron muchas barbaridades, pero no tenían medios de comunicación en general. Los paramilitares llegaron a hacerse a los medios de comunicación, particularmente porque muchos medios comunitarios que dependían de licencias gubernamentales y ellos fueron capturando todo el poder y ellos y se hicieron a periódicos, eso ya lo ha dicho las sentencias de Justicia y Paz, y se hicieron a medios de comunicación. Entonces fueron, pero además la censura de las fuentes, de todo, o sea, no se podía publicar, o sea, yo recuerdo haber hecho talleres en Cúcuta, talleres en todas las regiones de este país donde los periodistas decían, sencillamente los muertos no los podemos publicar, no se puede decir qué está pasando, ¿sí? Así, y ya pues, tú como le dices al señor de la Opinión de Cúcuta que publique los muertos, le acaban de matar el director y le pusieron una bomba, o sea, eso nomás al periódico La Opinión, el director lo mató el ELN y la bomba también creo que la puso el ELN, no sé, les volaron el periódico y así por el estilo. Es que ser periodista en las regiones era un acto de heroísmo muy tremendo. Bueno, sobre el tema yo le quisiera agregar esto, es que es tan importante la incidencia que tienen los estados de excepción en la realidad colombiana, en la formación del ciudadano, en la educación de nuestras generaciones, que yo les quiero recordar simplemente hitos como este. El juzgamiento de civiles por parte de los militares se mantuvo en Colombia hasta el año de 1987, que no es hace muy poco tiempo. Es decir, hasta el 87 era viable que cualquier gobernante veía la situación complicada, inmediatamente expedía el estado de sitio, y la primera medida del estado de sitio era los consejos verbales de guerra. Es decir, todos los procesos de orden público pasan a control de los militares. Y esto se estuvo hasta hace apenas 33 años. Y yo quiero recordar también que la censura venía del Estado, la censura venía de las Fuerzas Armadas, pero la censura nacía de los propios medios de comunicación,
porque yo quiero recordar 2 episodios en los cuales los grandes medios de comunicación del país, los grandes periódicos, las grandes emisoras, los canales incipientes en su momento firmaron 2 pactos de silencio en los años 60, en los cuales todos los medios, los directores de los medios se pusieron de acuerdo. Supuestamente el argumento era para dejar a una generación más preparada el análisis de los momentos de violencia del país. Entonces, ¿a qué generación le estaban dejando la responsabilidad histórica de contar lo que estaba pasando en el país? Y los propios medios de comunicación, nuestros grandes periódicos, nuestros grandes canales de televisión, nuestras grandes cadenas de radio, literalmente decidieron restringirse, autocensurarse y no contar lo que estaba pasando en el orden público en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes pueden ver que nosotros tenemos una larga tradición de censura y de autocensura. Marta hacía un énfasis que es muy interesante. Cuando uno se pone a mirar por qué Colombia es uno de los países con mayor número de asesinatos de líderes sociales y de líderes sindicales, uno se tiene que ir al comienzo. Volvemos al informe de la Comisión de la Verdad, donde el informe detalla de una manera perfecta cómo se construyó en Colombia la tesis del enemigo interno y cómo a partir del cuento de la seguridad nacional la izquierda era un enemigo interno. Entonces ellos no podían tener medios de comunicación. Ahí había una censura tácita, autocensura y censura desde el mismo Estado, desde las mismas corporaciones, porque estaban por fuera del sistema, no hacían parte de un sistema acatado, eran el enemigo interno al que había que perseguir. Entonces toda esa confluencia de factores explica lo que sucedió. Yo quiero ir un poquito más adelante, Daniel, creo que usted lo iba a introducir, es que yo le pongo un ejemplo. ¿Quién se acuerda hoy, salvo sus familias, sus entornos, de 4 periodistas? Ramiro Ariza, agosto 16 de 1983, Buenaventura. Alirio Mora Beltrán, 19 de septiembre del 73, El Caleño, en Cali. Líder Renato Batalla, de Buenaventura, 7 de septiembre del 84. Raúl Echavarría Barrientos, de Cali, septiembre 17 del 86. Y Belisario Zambrano Roa, 21 de febrero del 88, en Buga, RCN Radio. Todos periodistas asesinados. De los 80, claro, recordamos el lamentable asesinato de Guillermo Cano Izaza el miércoles 17 de diciembre de 1986. Pero todos estos periodistas que le mencioné, Alirio Mora Beltrán, Ramiro Ariza, líder Renato Batalla, Belisario Zambrano Roa, los mató el narcotráfico. Lo mató el narcotráfico en una época en que los medios de comunicación vendíamos 2 errores. Primero, que una cosa eran las autodefensas y otra era el narcotráfico, cuando todas eran lo mismo. Y la segunda, otro cuento que echamos nosotros, que era que los del cartel de Medellín eran terroristas porque los del cartel de Cali no. Y mira lo que pasó. Estos son muertos del cartel de Cali y del cartel de Norte del Valle. Sí, ese diario El Caleño tiene como una lista ahí larga de periodistas que fueron asesinados en ese periodo. Y bueno, la charla se llama La redacción de ausentes, porque nosotros estamos en inicios de trabajar un proyecto de investigación en la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el trabajo periodístico de periodistas que componen esa sala de redacción de ausentes. Tenemos un número que a la fecha de hoy, desde 1977, da una cifra de 165 periodistas que componen esa sala de redacción de ausentes. Eso ya es un gran canal de medios, un imperio de medios de periodistas que fueron asesinados por razones vinculadas a su oficio. Pero lo hablábamos previamente con Jorge, hacia atrás, desde el 77, pues lo que hay es también mucha tarea por hacer de mirar qué periodistas fueron asesinados por estar haciendo pues su trabajo. Y allí Marta hablaba hace un momento de Gabriel García Márquez y su exilio desde finales, no sé si fue en el 81 que salió, y pues que mandamos a un gran escritor, tuvo que salir del país y vivir definitivamente en México para regresar esporádicamente a Colombia. Pero también hubo otros periodistas que salieron. Yo me acuerdo de Ligia Riveros, y hay una larga lista de periodistas en exilio
que si bien no componen la sala de redacción de ausentes en ese estricto sentido de violencia letal, sí de todas maneras fueron periodistas que no pudieron seguir haciendo su ejercicio en el país. Yo quisiera preguntarles, ustedes, qué primeros saldos dejan de esa ausencia de estos periodistas que no pudieron seguir pues viviendo y ejerciendo su trabajo, y quienes no pudieron seguir haciéndolo en el país. Yo, para poner ahí como una primera moneda frente al asunto, nosotros en esta investigación en ciernes que estamos haciendo, lo que hemos visto es que en muchas zonas del país y para muchos casos, lo que se perdió con el asesinato de muchos periodistas fue una escuela de periodismo. Bien porque se entiende que es un oficio, bien porque, no sé, Efraín Varela en Arauca era la gran institución y facultad de comunicación social y periodismo en el departamento, bien porque Orlando Sierra también lo era muy a su estilo en el diario La Patria, y así puedo hacer como una lista larga de periodistas que tenían una metodología, unos objetivos, y que pues al ser asesinados pues no pudieron, digamos, evidentemente pues continuar con su proceso de enseñanza de ese oficio. No sé ustedes qué ven en esta digamos, dolorosa lista larga de periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio, que nos dejan en términos de censura, que arrastramos hacia el día de hoy con esos asesinatos y esos suicidios. Bueno, yo lo que diría de lo que yo vi y he visto es que casi todos los actores armados, y estoy hablando de paramilitares, guerrillas y fuerza pública, digamos, cuando todo lo que es las presiones que se ejercieron contra la prensa, no solo la violencia, sino las amenazas, la intimidación, yo creo que muchos de estos, o como que el patrón que uno ve, es que en ciertas regiones donde, por ejemplo, los paramilitares estaban entrando a ejercer un poder absoluto, ellos miraban cuál era el periodista más creíble, el periodista, como tú dices, líder, y allí enfocaban su esfuerzo para mandar un mensaje a todo el periodismo, y lo mandaban a veces asesinando, pero a veces también con atentados y con amenazas. A mí me tocó ver muchos periodistas absolutamente destruidos por las amenazas. Es decir, las amenazas, la gente, es decir, muchos periodistas que terminaron aquí en Bogotá y terminaron sus carreras, porque a veces un periodista de Caucasia es el periodista líder en Caucasia y viene a Bogotá y no logra insertarse en el mundo del periodismo. Se perdió ese periodista, sencillamente, ¿sí? Pero el efecto que tiene, digamos, esa violencia contra esos periodistas en esos territorios, el efecto intimidatorio contra el resto es muy fuerte. Yo fui directamente cuando mataron a Efraín Varela, digamos, varias organizaciones de libertad de expresión fuimos porque dijimos en Arauca, Efraín era de Arauca, dijimos, nosotros tenemos que hacer presencia y decir, estos periodistas no están solos. Lo mismo había pasado con Orlando Sierra. Orlando Sierra era editorialista de La Patria, y lo mataron, ya pues está probado por la justicia lo que probaron los periodistas. Esa vez fue muy bonito, les cuento, porque no sé si todos lo saben, eso fue en el 2002 o algo así, o bueno, no me acuerdo. En enero, no sí. sé si es 2001 o 2. El caso es que a Orlando lo matan, y entonces lo que hacen la prensa nacional, lo que hace es decir, vámonos todos a investigar la muerte de Orlando. Entonces va Semana, va El Tiempo, bueno, se hace un pool de periodistas nacionales para ir a investigar, pero así, ni que fuera el CTI, rápido, ¿qué pasó? Y las hipótesis que lanzó ese grupo de periodistas, se publicó el reportaje en todos los medios, eso se llamó incluso Proyecto Orlando Sierra, y fue un gran ejemplo de lo que había que hacer. Todos publicaron el mismo reportaje sobre la muerte de él, pero también sobre lo que él estaba denunciando, y desde ese momento ya las hipótesis demostraban que lo habían matado un sector político, y al final la justicia le tomó pues como 30 años para llegar a la misma conclusión, pero llegaron a la misma conclusión, sí, a él lo mataron unos políticos, creo que Fernita Pasco, bueno, ellos, entonces, pero eso fue una cosa ejemplar a mi juicio de lo que hizo el periodismo, que es proteger
O sea, reaccionar no con miedo, sino con valor. Y lo mismo los muchachos de Arauca. Los de Arauca, imagínense, en semejante región, pero ellos no, francamente me quito el sombrero, no se amedrentaron, aunque a otro muchacho de la emisora de Hernán, de Varela, lo mataron como al año siguiente. Entonces, pero ellos hicieron muchas formas, y yo en eso, qué pena, voy a hacer como zapa un poco, pero yo creo que los periodistas, eso unió a los periodistas. O sea, la FLIP es fruto de esa historia, muchas organizaciones son fruto de una historia de decir solos nos acaban, nosotros tenemos que unirnos, y hubo muchas estrategias y mucha capacitación y mucha reflexión sobre si la manera como estamos haciendo el trabajo facilitaba que eso ocurriera. Hubo digamos, siempre hubo como una idea de cómo protegerse con los medios más grandes, cómo los medios grandes podrían ayudar a proteger a los periodistas, y quiero resaltar eso, los medios regionales eran mucho más vulnerables, ¿sí? Mucho más vulnerables. Y también veo casos ejemplares, yo vuelvo a poner el caso de La Opinión. El ELN lo que ha dicho hasta ahora es que mataron al director y pusieron la bomba que porque eran muy sesgados y que porque publicaban los comunicados de prensa del ejército. Pues, lo cual es de una barbarie pues absurda. Entonces, pero yo sí creo que hubo mucho movimiento y yo creo que nosotros a veces decíamos, por lo menos elevar el costo político de lo que y la fuerza pública fue aprendiendo como a no meterse tanto. O sea, se crearon más canales de conversación con la fuerza pública, pero por ejemplo, la fuerza pública, el tema, o sea, la fuerza pública no le podía preguntar nada. Y yo quiero traer, qué pena que no quiero volver esto una cosa de casos puntuales, pero un caso que me atormentó mucho en la comisión fue el de Guzmán Quintero, porque nosotros intentamos por todos los medios que los militares admitieran, buscar quién era capaz de admitir responsabilidades si ellos tenían algo que ver, porque Guzmán Quintero era un periodista muy importante de Valledupar, del diario El Pilón, y el testimonio de sus colegas es que era un hombre muy apasionado por su oficio, y él se dio cuenta de lo que hoy llamamos falsos positivos, en ese momento no, que el ejército había matado a unos inocentes y los había hecho pasar por... Y a él directamente lo tuvieron entre ojos y lo persiguieron y él sabía, y él decía, me están persiguiendo desde la brigada, y a él lo mataron. Y el efecto de terror que generó la muerte de Guzmán Quintero en Valledupar es terrible para el periodismo, terrible hasta el día de hoy. O sea, la imagen de Guzmán Quintero, y es una muerte que infortunadamente nosotros intentamos mucho poder esclarecer en particular esa muerte y decir el vínculo, porque claro, los paramilitares tienen información, pero vuelvo y digo, es que Guzmán Quintero está investigando ahora crímenes del ejército. Es que yo creo que de alguna manera cada asesinato de cada colega deja un contexto silenciado. No es solo una vida silenciada y una familia silenciada y una sociedad silenciada y un contexto silenciado. Cuando Marta hablaba de Guzmán Quintero, yo quiero recordarle, lo asesinan el 16 de septiembre de 1999, y cuando uno mira qué está pasando en el Cesar en 1999, pues es el momento en que está llegando todas las hordas del señor Jorge 40 y están tomándose todo enfrentándose con el bloque Caribe de las FARC, y la población civil está en medio de dos colosos de la guerra sin poder cómo moverse. Y yo les hago, como dice Marta, algunos ejemplos, así nos suenan a nivel de anécdotas, pero por ejemplo, cuando Daniel dice periodistas perdidos, cuando le hacen a uno la referencia a los periodistas, uno lo ponen, el primer periodista asesinado, Eudoro Galarza Osa, que fue el periodista que mataron en Manizales y que defendió al asesino, lo defendió Jorge Eliezer Gaitán hasta la noche anterior a que lo mataron. Entonces eso fue en el año de 1938, y el 38 hacemos un salto hasta el 77,
un salto totalmente de trampolín grandísimo, 40 años. Y por ejemplo, con Daniel estábamos hablando de Héctor Echeverry Cárdenas. Hombre, ¿cómo es posible que la sociedad colombiana haya olvidado a un personaje que fue el que advirtió los excesos y los crímenes que estaba cometiendo el Servicio de Inteligencia colombiano, que es el antecesor del Departamento Administrativo de Seguridad, que es el que estaba denunciando cómo estaba moviéndose la policía chulavita en el departamento del Tolima, y que fue el primero que denunció los crímenes que se estaban cometiendo en lo que estamos redescubriendo en este momento de la historia, que fue la guerra de Villarrica, que fue el origen de la confrontación con lo que después se va a llamar las FARC. ¿Y quién se acuerda de Héctor Echeverry Cárdenas? O por ejemplo, yo les pongo un salto rápido y ponerle Carlos Julio Rodríguez, José Libardo Méndez y José Dubiel Vázquez, 3 periodistas asesinados de La Voz de la Selva en Florencia, Caquetá. ¿Y quién los asesinaron? Las FARC, en un momento en que ellos mandaban en el territorio. ¿Y qué implicó el asesinato de los 3 periodistas de La Voz de la Selva? Vayan, miren lo que está sucediendo hoy en las goteras de Florencia, que están llegando las disidencias como Pedro por su casa. Ese es el problema cuando se silencia un periodismo y cuando pasa lo que pasa. Y yo quiero hacer una referencia, usted no lo va a hacer, Daniel, pero yo sí lo hago por usted, de su papá, de Julio Daniel Chaparro, periodista del Espectador, asesinado el 24 de abril de 1991. ¿Qué quería denunciar él? Lo que hoy está pasando en Segovia y sigue pasando en Segovia. Toda la violencia insurgente y paramilitar y narcotraficante en la zona minera del nordeste antioqueño, que era lo que quería Julio Daniel y Jorge Eliezer Torres contar en ese abril de 1991. Entonces, cada periodista que se silencia es una vida que se apaga, es una familia que sufre, pero es una sociedad que queda silenciada y es un pedazo de la historia que queda trunco. Ya, con este caso de Héctor Echeverry Cárdenas, yo quisiera mencionar es que pues él pertenecía a un diario que se llamaba Tribuna, que precisamente en este pacto que hicieron en el 63, creo que de los grandes medios que antes lo hablábamos, pues si queríamos controlar la situación que estaba pasando en el país, un poco lo que se anunciaba mediáticamente, la reunión de 20 directores de medios y ya el asunto quedaba un poco solucionado. Entonces un pacto que por resistencia el diario Tribuna en el 63 pues incumple, un pacto como de silencio para no hablar de el resurgir de un conflicto o de una violencia en ese momento. Pero Héctor Echeverry Cárdenas, me parece que visitarlo o revisitar ese asesinato es importante porque él, lo que hemos logrado ver es que estaba haciéndole crónicas y perfiles a guerrilleros de las guerrillas liberales del Llano, momentos previos a la negociación con el Estado. Entonces traigo eso un poco hacia el presente para mirar esos escenarios de incertidumbre que tienen muchas veces los periodistas cuando están a puertas de unos procesos de negociación entre algunos grupos armados y el Estado. Porque sin duda, pese a que el oficio periodístico ha cambiado mucho, que hay muchos canales de información, de difusión, incluso de los mismos grupos armados, pues tocar las puertas de algunos periodistas regionales o locales sigue siendo de un amplio interés para actores armados que quieren elevar su perfil político y que quieren tener una silla en ese proceso de negociación. En estos vericuetos que está dando las nuevas dinámicas o el reciclaje, para utilizar un concepto que utiliza María Teresa Ronderos, de la violencia en el país, ¿ustedes cómo ven esas presiones que pueden ejercerse para los periodistas hoy en día, que están siendo muchas veces ni siquiera intimidados, seducidos, porque los mensajes que les llegan es como respetado y querido periodista, por favor, háganos una rueda de prensa, o háganos una entrevista, o háganos un video, no sé cómo para ponerse un poco en la piel y en los zapatos de periodistas en el Caquetá, o en Putumayo, en Nariño, en diferentes zonas del país, en estos momentos con esos llamados de la paz total. Bueno, puedo hacer como aguafiestas, porque es que, a ver, yo creo que ya cada vez eso es menos, porque es que yo creo que con todo esto de las redes, ya ellos no necesitan mucho los periodistas, ellos hacen su propio video y lo mandan y lo circulan
Entonces ya digamos en general pues que ni Petro hace rueda de prensa, ¿sí? Él manda Twitter, ¿sí? Y los grupos hacen mucho eso, ellos mismos se gestionan y tienen equipos de comunicación y en fin, entonces creo que eso alivia un poco la situación y yo sí creo francamente que la existencia de la FLIP ha sido muy importante. Sí, o sea, yo quiero decir no porque usted sea de la FLIP, yo también fui pues parte de la FLIP mucho tiempo, ya no soy, pero fui. Realmente el hecho de que haya una organización que esté muy pendiente de eso le da poder a los periodistas para ya poder decir no, buscar estrategias, en fin, sí. Yo sí creo que ahí hay un poquito más de recursos hoy día, sí, hoy día, no en los años 90. En los 90 lo que vivía la gente era terrible, que tocaba ir donde ellos, tocaba entrevistarlos, tocaba incluso situaciones terribles, súper complejas, que a nosotros nos tocó vivir y ver incluso desde estas organizaciones que les dio porque entregarle los secuestrados al periodista, hágame el favor. Entonces los periodistas, ¿cómo decían? No los recibo, cuando, sí, y los periodistas haciendo unas funciones que le tocan a la Cruz Roja, pues no es de los periodistas, entonces eso los ponía en más riesgos. Porque usted subió al campamento a buscarlos, no sé qué, que les quitaban los carros, ¿sí? Le quitaban los carros de prensa para transportar heridos, para transportar tropas de ellos, y yo tengo que decir que también con la fuerza pública fue supremamente difícil. O sea, en este país, y eso está demostrado en cifras de estudios, los medios han sido superoficialistas, y el tema con el orden público, con la guerra, del tema de las fuerzas militares era terrible, porque era lo que dijeran las fuerzas militares. Mire, yo les voy a decir algo que a mí me duele, digamos, así la conciencia, ¿sí? Porque es que con los periodistas regionales, eso de las ejecuciones extrajudiciales desde talleres que nosotros hacíamos en el 98, 99, ya la gente decía, es que uno los ve vestidos y se da cuenta que no murieron en combate. Y los periodistas, pero sin embargo todo el mundo sacaba la foto y todo el mundo decía cayeron 10 guerrilleros en combate, sabiendo que no era cierto, ¿sí? Y eso es una cosa, pero con las fuerzas militares es que tenían miedo, es decir, yo pongo el caso de Guzmán Quintero porque es un caso claro donde el periodista si decía algo de las fuerzas militares pues le mandaban los paracos, así era, entonces eso es muy complejo, ¿sí? Porque no tenían en quién confiar. Y que iban a confiar en el gobernador que era puesto por Borre 40, o iban a confiar en el alcalde que también, iban a confiar en el fiscal que también, es decir, lo que llamamos del entramado, pues que todos, había regiones, y pongo el caso del Cesar porque llegó a ser así, donde todos estaban por el lado de Jorge 40, ¿sí? Entonces, ¿en quién se apoya un periodista? No tenían, ¿sí? No tenían autoridad, no tenían estado, no tenían a quién, entonces pues hubo gente muy heroica, pero también hay gente que dijo, pues esperemos que esto medio cambie, sí, porque qué más, y estas organizaciones intentando ayudar, pero cuando tú te pones en el zapato de los periodistas dices, bueno, ¿y él qué hace? Sí, pon tú. Y vuelvo y pongo el caso de Valledupar, el poder de Jorge 40 era absoluto. Sí, absoluto. Entonces, es muy difícil ejercer periodismo, digamos, independiente, libre, así. Y mucha gente hizo algo bonito, que era, como hace la gente en todas las dictaduras, guardar sus notas para que algún día podía publicarlo. Y hay gente que hoy día está publicando lo que vio y vivió en esas épocas que no las pudo publicar allá, ¿sí? Bueno, yo lo que dice Marta, que creo que es muy gráfico, solamente puntualizo algo. A finales de los años 90 y en la antesala del siglo XXI, pues realmente las regiones estaban representadas, era por la figura de lo que conocíamos como los corresponsales. Realmente los periodistas en las regiones
siempre ha habido una debilidad en cuanto a grandes medios. Entonces los periodistas eran los corresponsales que trabajaban para los medios nacionales, para los los canales o para las emisoras de Bogotá o para los periódicos de Bogotá. Entonces por eso había lo que le decía Marta, ese grado de intimidación absoluta, era un control absoluto. El panorama actual es un poco diferente por la vía de la tecnología. Ustedes saben que hoy en día el periodista regional ya no es el corresponsal de un periódico o de una emisora o de un canal en Bogotá, sino que hay también mucha labor de emprendimiento, ¿no? Hay muchos medios locales que asimilan un poco toda la labor de lo que podrían ser voceros de la sociedad civil. Pero igual el daño que se le hace a esas sociedades, a esas nuevas realidades de comunicación, cuando se asesina al que ejerce como comunicador, no tiene nombre. Y yo quiero recordar nuestras últimas víctimas, nuestros últimos sacrificados. Floralba Núñez, de Pitalito, en el 2015. María Eugenia Vázquez, de Renacer Coconuco, en el Cauca, en octubre del 17. Javier Ortega, en Tumaco, en abril del 2018. Abelardo Liz, en Corinto, Cauca, en agosto del 2020. Felipe Guevara, en Cali, en diciembre del 2020. Rafael Emiro Moreno, en Montelíbano, Córdoba, en octubre del 2022. Wilder Córdoba, en la Unión Nariño, en noviembre del 2022. Miren las localidades, son localidades en guerra, en absoluto, donde está renaciendo la guerra. ¿Y quiénes son los que se favorecen con ese silencio? Pues los violentos, los que están mandando en la región. ¿Y a quién acallaron? A una sociedad completa a través de ellos, así tengan un rol renovado gracias a la tecnología y que sea diferente al modelo del corresponsal de finales de los años 90. Yo quiero agregar dos cosas, Daniel, si me permites. Una es sobre las FARC. Es decir, en las regiones donde controlaba las FARC, sencillamente casi que no podía haber periodismo. Es decir, ellos sencillamente consideraban parte del enemigo, ¿sí? a los periodistas, particularmente si el periodista iba a la rueda de prensa o cubría cosas del ejército, y por ejemplo durante toda la guerra de Uribe para acá, pues no había acceso a las FARC, entonces todo el mundo pues iba y cubría las notas desde el ejército. Entonces ellos sencillamente pues consideraban, yo cuando yo empecé a ir a La Habana a cubrir el proceso de paz, ellos directamente dijeron, es que ustedes son los medios del enemigo, es decir, nosotros éramos parte del enemigo. Sí, porque el enemigo interno, lo que hacía el Estado con el enemigo interno lo hacían ellos. Los periodistas son parte del enemigo, punto. ¿Sí? Y yo sí quiero decir algo que es importante. Mire, lo que se sabe del conflicto en Colombia se sabe por los periodistas. Es decir, yo peleo a veces con la gente de los amigos de las ONGs que dicen, es que los periodistas manipulan, ocultan, no sé qué. Y yo digo, vaya, mire de qué están hechas las bases de datos de derechos humanos de Colombia, de notas de prensa. O sea, la gente que hace las bases de datos del CINER es revisión de prensa, es revisión de noticias. Allí la historia de Colombia ha pasado por allá y le ha costado la vida a muchos periodistas, porque hay periodistas, eso que yo digo, o sea, que dice, me pueden matar, pero la verdad va primero. Porque te adelanta. No, y va un poco para allá porque si, digamos, en esa relación de periodismo y guerra, hay unos imaginarios sobre el valor y el rol de los periodistas que a veces muchas veces caen en un rol instrumental para la guerra y para unos poderes hegemónicos, que eso cae como un discurso muy pesado y pues también era un poco salir, ¿qué miran ustedes como de esos pesos que hay? Y pues ahí un poco era la defensa de la memoria que en muchos casos han hecho muchos medios que lo hicieron en los 70s, 80s, la Unidad de Derechos Humanos del Colombiano, la Unidad de Investigación del Tiempo, Revista Alternativa o Verdad Abierta, posteriormente, que son de obligatoria consulta
para quienes quieren mirar hacia atrás la memoria de la violencia en el país. Entonces, hay una visión también de que la guerra pasó por lo que los medios de comunicación permitieron que pasara, y pues ahí también hay como que saber sopesar un poco, no sé, Jorge, frente a ese tema. Bueno, yo creo que los medios de comunicación en Colombia, yo siempre he partido de que la oferta mediática no es de las proporciones de una sociedad como la colombiana. Me explico. En Colombia siempre han sido muy pocos los periódicos, muy pocas las revistas, muy pocos las cadenas radiales, muy pocos los canales de televisión. Deberíamos tener 3, 4 canales de televisión. Hay muy pocas voces visibilizando, pero esas pocas voces han hecho demasiado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta. Los medios de comunicación seguramente siempre son señalados, y en los foros académicos siempre dicen: es que ustedes ocultan los desplazados, es que ustedes ocultan los desaparecidos, es que ustedes ocultan los asesinados. Siempre hay un señalamiento claro a los medios de comunicación, de pronto con el desconocimiento de la misma idiosincrasia de los medios. Yo no quiero ser abogado del diablo y defenderlo, pero muchas veces los medios no tienen como propósito fundamental la información, sino el carácter recreativo que tienen como medio. Entonces no se dedican exclusivamente al oficio de la información, tienen que hablar de farándula, de deportes, de muchas cosas, y le dan un untadito a los temas, pero ese pequeño untadito ha sido suficiente para ayudar tremendamente a conocer demasiadas cosas que la sociedad colombiana no hubiera advertido. De manera que yo sí creo, como dice Marta, que es fundamental mantener una organización como la Fundación para la Libertad de Prensa, como en su momento lo hubo Medios para la Paz, como está FECOLPER en una zona tan dramática para el orden público como es el departamento del Meta, como son las distintas organizaciones de periodistas que hay en distintas regiones del país. Es fundamental la asociación de los medios de comunicación, y creo que nosotros tenemos 165 deudas, son 165 colegas a quienes les debemos un libro cada uno de su historia de vida, de su memoria, de su contexto, de su historia, de lo que se silenció con la muerte de ellos. Yo complemento algo de Jorge, que estoy de acuerdo con lo de... es que a mí me ha llamado la atención que Colombia es como el único país que no tiene como prensa de izquierda, sí, que no hay como en toda parte hay como periódicos de derecha, periódicos de izquierda. Colombia todos son como de derecha, sí, no hay como mucha esa diversidad. Entonces lo que ocurre, y la relación con el poder, la prensa en Colombia siempre ha sido muy gobiernista, porque aquí siempre existe el tema de que cuidado, porque las instituciones, no sé qué, entonces siempre hay como un miedo a algo que no sabemos qué es. Supongo yo que es un golpe de Estado, que todo el mundo vive como con susto de que no toquemos a los militares, que no toquemos, porque caen las instituciones. Entonces eso ha llevado a que todo, yo no sé, Jorge, en tu experiencia, pero en la mía, las salas de redacción son unos grandes campos de negociación. Uno todo el tiempo negocia, oiga, esto hay que sacarlo, bueno, póngamelo más, y al final casi que los medios dependen mucho. O sea, yo soy muy amiga de un gran periodista a quien quiero y respeto mucho, que es Rodrigo Pardo, que fue director de RCN. Y una cosa va del RCN y que hizo Rodrigo al RCN que hizo Claudia Gurizati. O sea, como que la impronta de cada director también es distinta. Cada uno arrastra su propio equipo de periodistas y por supuesto eso hace diferencias. Por eso yo creo que el único, ¿cómo se llama eso?, antídoto para la mala información es tener muchos medios y muchos periodistas, porque es lo que permite que uno no esté condenado a ver a los mismos todos los días durante 40 años. ¿Sí? No, o de la semana de unos 10 años a la semana de hoy. Sí,
sí, estas primeras franjas de censura al interior de los medios de comunicación. Yo quisiera traer una conversación que, como les decíamos, estábamos en el café hace un par de horas aquí, y es como esa relación que tiene el periodismo con la sociedad civil, con la ciudadanía, con el ejercicio de la ciudadanía, digamos, con unas garantías democráticas, que son las grandes palabras de ciencia política relacionadas con el oficio periodístico, como para concluir, porque veíamos como que en esos territorios más de ramificación, donde no hay información local, lo que veíamos es que detrás de esa poca información local, o escasa o nula información local, pues no había plenos ejercicios de derechos ciudadanos, ni una sociedad civil, y no sé, pues para concluir, pues por lo menos esta conversación, y ya cederles a las personas que quisieran hacer una pregunta. Bueno, sobre eso yo quiero hacer una salvedad. De alguna manera las reformas constitucionales traen pequeños tanques de oxígeno. La Constitución del 91, para quienes la vivimos y nos la vendieron en ese momento nuestros padres de la patria, eso iba a acabar con todo. Es decir, al otro día íbamos a quedar en paz, y al otro día íbamos a vivir un país nuevo. Y particularmente nosotros, pasar del artículo 42 de la Constitución Nacional, que nos regió durante 100 y pico de años, que decía que la prensa es libre, pero en tiempos de paz. Y como paz fue lo que faltó, pues entenderán que no hubo prensa libre nunca, entre 1886 y 1991. En 1991 se cambió el artículo 42 por el artículo 20, y el artículo 20 dice, la libertad de expresión es abierta y no habrá censura. Yo quiero de alguna manera reconocerle a la Constitución de 1991 que por lo menos puso a reflexionar a las sociedades alrededor del tema de la libertad de expresión, y recordábamos con Marta, por ejemplo, el auge muy interesante que hubo con las emisoras comunitarias. Era muy interesante, en un momento dado le estaban haciendo competencia a las emisoras comerciales, y estaba generando una dinámica muy interesante en las regiones, que es un poco la que hoy se retoma un poco con los emprendedores de la tecnología. Pero también empezaron a haber una cantidad de dificultades legales, empezaron a surgir impedimentos o muros para que se pudieran constituir esas emisoras, y ese impulso interesante que creó el artículo 20, nos enseñaron en la Constitución del 91 que el artículo 73 y 74 hablábamos de una cosa nueva que no sabíamos ninguno, que era el espectro electromagnético, y nos mostraron cómo era el espectro, y eran colores amarillos y violetas y naranjas. No sabemos todavía para qué sirve el cuento, porque se perdió el impulso, se perdió ese impulso, entró la tecnología. Hoy tenemos esta visión donde el periodista es al mismo tiempo un empresario del municipio, hace parte de la sociedad civil, es concejal, es un híbrido rarísimo, pero de alguna manera hay que protegerlo. Y ese es nuestro representante de la libertad de expresión hoy en Colombia, y es obligación de la FLIP y es obligación de los gremios de periodismo proteger a ese que nos representa como periodista. Y yo diría algo que no dijimos en el café, y es cuando decía Jorge, bueno, pero y toda esta crisis de los medios, porque hay una crisis, o sea, el modelo de negocio se toteó, por lo menos en los impresos, internet, todo. Ya los periodistas casi que eso es un oficio voluntario, o sea, ya no se paga por ser periodistas, uno es de bacano que es periodista, pero quiero decir algo, que ahí hay dos cosas que yo creo. Entonces decía Jorge, y bueno, y eso se gradúan muchachos de las facultades, entonces ¿para qué? Eso es lo fascinante, es que por ejemplo a mí me impresiona mucho una corriente que yo veo que es como contemporánea, que es que como el activismo se volvió muy importante, o sea, el activismo ya es una cosa muy respetable, no es como cuando yo era de los años 70, 80, que eso era como para unos cuantos izquierdosos, sino que el activismo es muy serio hoy día, y los activistas usan muy bien la comunicación. Entonces los activistas publican libros. El último Hey Festival yo dije,
uy, aquí hay más activistas que escritores, pues que literatos, porque ya los libros y los documentales y las películas y los podcasts que hacen los activistas son muy interesantes y muy buenos. Entonces, yo creo que hay unas nuevas ciudadanías, y esas nuevas ciudadanías están marcando también unas nuevas maneras de comunicarse. Ya no van a rogarle al Tiempo que le publique un comunicado, una nota, sino que hace su documental y punto, y lo pone a circular, y eso se vuelve importante. Eso para mí es nuevo en la sociedad, y eso está empujando una reconfiguración del espectro de la comunicación muy distinto. O sea, los activistas publican muchas cosas, hay muchas campañas, hay mucha gente independiente que hace cosas fabulosas, y sobre todo estoy muy bien impresionada de ver tanto joven. Bueno, la palabra tienen ustedes si quieren hacer alguna pregunta, aprovechando a Jorge y a Marta. Uy. No, allí. Manuela. Aló. Buenas noches para todos y todas. Yo tengo dos preguntas. La primera es una inquietud muy genuina vinculada a lo que mencionaba Jorge sobre la tarjeta profesional de periodistas, porque yo entiendo que ese decreto un poco pretendía favorecer la democracia en términos de libertad de expresión, pero digo que es una duda genuina porque siento que si hubiera gente que no supiera sobre arquitectura construyendo casas, a lo mejor uno podría dudar de si la casa se cae, entre otras, pero eso no ocurre en el periodismo. Es un oficio en el que mucha gente de distintas profesiones puede meter la voz, la mano y demás. Y me acuerdo cuando se inauguró la silla vacía, Juanita León decía públicamente que ella no contrataba periodistas, que ella prefería contratar a politólogos, literatos, sociólogos, sociólogas, literatas, politólogas, y que se entrenaran casi que en un curso como periodistas. Y en mi ejercicio profesional yo me cruzo permanentemente con personas que no están formadas en el periodismo, pero que tienen un lugar trascendente allí. Entonces uno puede encontrarse con una columna de opinión de Abelardo de las Priella, por ejemplo. Entonces la primera pregunta tiene que ver con si ustedes creen que eso favorece, realmente está favoreciendo la democracia y la libertad de expresión, o si se debería revisar. Y la segunda pregunta tiene que ver con que Marta decía ahorita que había una responsabilidad en la censura de la fuerza pública o de actores armados legales e ilegales, de clanes políticos y de clanes económicos, pero me sigo haciendo también la pregunta sobre esas herencias clánicas que dirigen el periodismo todavía. Entonces, si uno ve El Tiempo de los Santos, si uno veía la revista Semana también era de los Santos, El Espectador de los Cano y así sucesivamente, y podemos ver casi que la herencia de los Samper, Daniel Samper Pizano, Daniel Samper Ospina y ahora su sobrino. Entonces también me sigo preguntando mucho por ese poder que dirige el periodismo todavía, y poder muchas veces que no lo van a ocupar mujeres ni personas, razas, sino que lo sigue ocupando la élite del país. Entonces esas son mis dos inquietudes para saber sus opiniones o consideraciones. Yo respondo a la primera pregunta que te hago un contexto preciso, Manuela. Y es que la ley que se cayó en el 98 era la ley 57 de 1975. Esa fue la ley genérica para los periodistas durante mucho tiempo. Pero yo quiero recordar que esa ley nació de un consenso político. Los medios de comunicación tenían sitiado a Alfonso López Michelsen. Hay que recordar, Alfonso López Michelsen toma posesión el 7 de agosto del 7-4. Y al otro día, 8 de agosto, se cayó Richard Nixon en el escándalo del Watergate. Y si ustedes recuerdan, Nixon se cayó por la presión del Washington Post de Carl Bernstein y Bob Woodward, los dos periodistas. Entonces, claro, las generaciones de esa época querían hacer lo mismo con el presidente López. Y lo sitiaron, y en el 75 el hombre contra las cuerdas, y los medios le iban a tumbar, les entregó la tarjeta profesional y la ley 57 del 75. Y esa ley, pues, me favorecía. Para mí, yo celebré cuando se cayó porque yo no tenía tarjeta profesional.
Y yo trabajaba en el último eslabón de la cadena alimenticia, que eran los que estábamos en otras profesiones. La mía era de filósofo, pero yo quería ser periodista, pero no podía ser periodista porque no tenía tarjeta profesional. Entonces cuando se cayó, pues yo celebré, pero era lógico que se cayera, porque la Constitución de 1991 decía que la libertad de expresión era de todos, ya no podía haber tarjeta profesional. Entonces por ese lado fue que empezó a configurarse un tema nuevo como derecho fundamental, y ya los periodistas salieron de otra manera y empezaron a recibirse de unos y otros, y empezamos a competir abiertamente con ingenieros, con médicos, con todo el que pudiera hacer bien el tema de la libertad de expresión. Pero a mí me parece que eso quedó abierto, y hoy en día yo creo que el periodismo, yo siempre lo he defendido, es que hubo una época, Marta, tú te acordarás, que los foros académicos eran si nosotros éramos un oficio o una profesión. Yo siempre digo que no somos ni un oficio ni una profesión. Nosotros somos la defensa de un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y esto hay que defenderlo de alguna manera, en la forma que sea, si sea un oficio, sea como quiera que sea el rol que tengamos, pero alguien tiene que hacer esa pelea. Y esa es la pelea que sigue vigente en este momento del país. La reglamentación es muy difusa, la protección del periodismo es demasiado débil, el periodista sigue siendo un profesional demasiado desamparado, pero tiene que seguir trabajando bajo las premisas de lo que le va dando el oficio. Bueno, yo en ese campo, yo sí estoy completamente de acuerdo con la Corte de haber sacado todo eso. Todos los políticos tenían una tarjeta de periodista. Es decir, eso no garantizaba el buen periodismo, eso no servía para nada. Yo sí creo que el problema es ético, y que lo que nosotros, digamos, a mí me ha alegrado mucho ver por allá que Carlos Cortés saca esos programas criticando los medios, porque, digamos, aquí hubo una época en que nadie se atrevía a criticarse entre sí. Entonces, gente valiente como Carlos, que ha dicho, pues yo ya tengo claro que no voy a trabajar con los medios, me dedico a criticar, o estos que sacan el podcast de Presunto, bueno, el análisis de medios y el estándar ético. Yo recuerdo que hace como 10 años más o menos se intentó mucho, yo estuve en varias reuniones de hacer como un tribunal ético, ¿sí? Eso fue imposible porque entonces todo el mundo... Pero incluso en muchos países existe la figura como de un ombudsman. Acuérdate que existió en una época el defensor del lector, bueno, esas cosas, pero eso necesita más músculo, porque es realmente la pregunta: ¿quién defiende a la ciudadanía frente al mal periodismo? Sí, a la desinformación. Porque lo que sabemos es que a la ciudadanía le encanta la mala información. Pues leí estos días que Semana está el que más clic tienes, pues ya vemos, porque Semana pues está en una decadencia periodística muy grande, es mi opinión, pero yo sí creo que la gente puede ser muy mala periodista aún habiendo estudiado comunicación social. Yo estudié comunicación social y no creo que bueno, sirve, claro que sirve, pero realmente bueno, lo que yo estudié me siento bien con lo que estudié, pero siento que la verdad, uno se construye mucho en el hacer, en el periodismo. El periodismo es una escuela todos los días, o sea, usted nunca sabe. Y entonces ahí vino una discusión, Jorge, que era si se podía hacer daño social o no, porque las profesiones que tienen tarjetas las que pueden causar un daño social. Y eso fue un gran debate, si el periodismo puede causar daño social o no. Eso es como decir que un artista puede causar daño social o que un maestro puede causar un daño social. Y uno puede decir que en largos plazos, y mucha gente, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, eso fue un gran debate, pensaba que había un daño social de la manera como la educación había actuado, la iglesia había actuado. A mí me da mucho miedo ese tipo de teorías. Sí, me parece que la cultura es una cosa donde influyen muchas cosas. Por ejemplo, aquí hubo una época que decía: es que el tiempo pone presidente. Pues, por lo menos esta vez no puso, ¿cierto? Porque eso ya no es tan así como era. Yo he visto en los últimos años a la gran prensa
hacer apuestas políticas que no le han salido, ¿sí? Y sobre la otra pregunta de los clanes, pues la preocupación que a mí me da es que terminemos añorando a la época de los santos en el tiempo, por ejemplo. Es decir, que todo va tan en peor de alguna manera que digamos, para mí el problema de las familias es qué tipos de familias, qué tipo de periodismo hacen, ¿sí? Ha habido familias que han hecho honor al periodismo. Yo creo que en buena medida los Cano han sido una familia de periodistas con mejores épocas unas que otras, pero que uno dice, ahí hay a mí en general el nepotismo no me gustan los herederos, todas esas cosas no me atraen mucho, porque, pero he visto de todo, ¿sabes? He visto gente que hereda los cargos y gente que uno dice, llegó allí siendo alguien que estaba como, por ejemplo, Andrés Mompotes hoy es el director del Tiempo. Él llegó al Tiempo en una época que yo llegué y veníamos igualiticos en la escuela de periodismo del Tiempo, la primera año 93, elegidos de la universidad. Es decir, he visto también carreras periodísticas no heredadas, como he visto gente heredada. Entonces creo que es muy diverso, a mi juicio. No sé si tienen otra pregunta. Yo igual, para la primera de la tarjeta profesional, hace como mes y medio estuvimos en Ciénaga de Oro. Hay un universo más o menos de 18, entre 15 y 20 periodistas nos dijeron. Solo uno es profesional. Entonces creo que nosotros venimos de hablar de cientos informativos, de unas zonas donde no hay periodismo local, e imponer la tarjeta profesional nos parece que arrasaría con buena parte de lo poco que hay en muchas zonas del país. Yo quería agregar, es que no quiero dejar de mencionar un aspecto que me parece pertinente, que es que en este momento la FLIP lo hizo y demostró su importancia. Yo creo que no se puede perder de vista el litigio. Las organizaciones sociales, la FLIP, el COPER, no pueden olvidarse del litigio. Miren el ejemplo que nos dio haber llevado el caso de Ginette Bedoya hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y toda la jurisprudencia y la doctrina que salió de esa sentencia, que hay que leerla muy, muy detalladamente para ver la importancia que tiene para la sociedad colombiana. El caso de Claudia Julieta Duque, hay que litigarlo y llevarlo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los temas que no se litigan, pues se van quedando allá metidos en los anaqueles de la Fiscalía y de las Cortes, y ahí se mueren. Entonces yo sí quería resaltar ese tema, Daniel, que la FLIP debe recobrar esa memoria, y las organizaciones no se pueden olvidar de ese pequeño capítulo, porque nadie más lo va a hacer. Si nosotros no defendemos la memoria y la transparencia y la idoneidad de esos expedientes, pues nadie lo va a hacer. En sus intervenciones hablaban mucho sobre las violencias que sufrieron los periodistas desde el Estado, desde instituciones, fuerza pública. Eso me hace pensar en cuál fue el rol en esa violencia, con relación a esa violencia, de ese periodista que está de pie con ellos, de ese periodista que hace parte de las oficinas de comunicaciones de estas instituciones, que es jefe de prensa de esas instituciones. Bueno, yo creo que eso también cambió mucho con el tiempo. Pues yo no conozco mucho el detalle, pues porque uno está del otro lado. En muchas épocas la fuerza pública tenía periodistas, se sacaba de los medios periodistas que consideraba, como ellos mismos lo decían, propias tropas. Pero hubo un momento, yo no sé a raíz de qué, que uno empezó a ver que los jefes de prensa eran militares que habían estudiado periodismo. Entonces a mí toda la época, digamos, de 20 años para acá, yo lo que vi fue coroneles que eran jefes de prensa, ellos mismos comunicaban, pero sí había yo sí quiero decir, hay una tendencia muy fuerte del periodismo durante el conflicto
andar muy pegado a la fuerza pública y no cuestionar. A mí una vez me llamaron muy orgullosa una muchacha del batallón, no, del ministerio, a decirme que me invitaban a un polígono. Y a mí me dio un sentimiento de ofensa. Y yo le dije, pero ¿cómo se le atreve usted a invitarme a mí a un polígono? Sí, a disparar. No, pero es que invitamos a todos, todos van. Yo decía, pero ¿qué hace un periodista aprendiendo a disparar porque el ejército lo quiere? O aprendiendo a hacer que venga, sea soldado por un día. Pues no, y luego hace uno guerrillero por un día, o qué. Es decir, no. Sí, eso no se hace, que eso como que no es decente. Sí, que no es entender el papel de la prensa, invitarlo a hacer un polígono. Y así por el estilo, yo creo que había mucha injerencia y como una relación de poca independencia, ¿no? Frente a la fuerza pública. Y yo sí creo que había un juego, yo lo vi, no sé si eso ha cambiado, pero a mí me tocó un juego como de toma y dame, ¿sí? Si tú me tratas bien en esta, yo te doy la próxima, y con aquella cosa de la chiva y no sé qué. Entonces ahí había juegos muy perversos, muy peligrosos, y que finalmente quien perdía siempre era el periodista, quedaba atrapado ahí en una red de intereses y de mentiras, y se clavaba el cuchillo a sí mismo porque quedaba en manos finalmente de perder su autonomía. Y yo sobre eso la pregunta es muy interesante para hacer esta reflexión que siempre me acostumbro a hacer, y es que yo creo que Colombia no llegó a tener la figura clásica del corresponsal de guerra, del reportero de guerra, el que nos enseñó, por ejemplo, a Ernest Hemingway en la Segunda Guerra Mundial. Ese reportero no hubo en Colombia. Yo creo que la guerra colombiana no se cubrió. Yo siempre tengo una anécdota de una vez unos investigadores llegaron al periódico buscando la información sobre las masacres de Sucre del 2001, masacre de Chengue, Macayepo, El Salado, todo ese momento. Y me preguntaron y yo les dije no hay nada. Entonces ellos no me creyeron y dijeron ¿cómo así que no hay nada? Las masacres más importantes de Sucre, le dije no hay nada, camine vamos a la colección. Y yo le mostré un párrafo cada una. Por sustracción de materia eran tantos los muertos ya que se volvieron breves. Entonces se fue adelgazando la información. El corresponsal de guerra clásico no existió. Además había otra particularidad, Marta, tú te acordarás, que el orden público lo cubrían los periodistas de judiciales. Entonces éramos nosotros los periodistas de judiciales los que cubríamos el orden público. Pero si el tema entraba en negociación de paz, lo cubría la sección política, como debe ser. La paz es un tema de naturaleza política. Y eso también generaba problemas dentro de las mismas redacciones, porque habían redactores que estaban en el área judicial, muy amigos de las fuerzas militares eventualmente, y había otros que supuestamente ya quedaban graduados como enemigos porque eran amigos del proceso. Y Marta me corregirá, pero colegas nuestros, muchos, que tuvieron que después tener que sufrir la estigmatización de que los ponían a buscar fuentes en procesos de paz, y cuando se acababa el proceso de paz a esconder las fuentes porque ya esas fuentes no servían, porque había que ser otra vez amigo de las Fuerzas Armadas. Era una cosa muy complicada. No sé, ¿más preguntas? Aquí hay una. Sí, último. Buenas noches. Hoy el mundo, más que todo, están controlando mucho el relato, ¿sí? Entonces una de las cosas que yo quiero preguntarles es cómo hacemos nosotros como ciudadanos de a pie transformar ese relato que sea un relato cierto, transparente, veraz, imparcial, ¿sí? Porque una de las cosas que me llevó a pensar eso fue cuando inició el conflicto en Europa del Este, y fue que inmediatamente cerraron todas las cuentas de YouTube. Eso dice mucho, y también le ha pasado a muchos activistas que le cierran. YouTube es una plataforma privada, pero vulnera el artículo 20 de la Constitución colombiana y
y el artículo también que habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en esa parte la libertad de expresión, que es un derecho a ser, más que la libre expresión es como nosotros, o qué acciones ustedes proponen para que ese relato llegue al ciudadano de a pie, porque la mayoría, digamos, de los colombianos, digamos, llegar aquí a este recinto es poco fácil, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría sale a las 5. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que esto, que es muy fructífero, muy positivo, llegue? Porque esto es un relato muy positivo para mostrar eso que se llama una verdad. ¿Cuál es la verdad de Colombia? Que acá ha habido una violencia política y que han asesinado a seres humanos. Esos son los hechos y no pueden ocultarlo, ¿sí? Dirán todas las palabras que quieran eufemísticamente, pero ese relato ha sido controlado tanto que, con su permiso, todavía se sigue diciendo falsos positivos, cuando han sido ejecuciones extrajudiciales, a civiles desarmados. El relato que se ha manejado después del plebiscito ha sido tremendo, no se perdió, nadie, allá hay una verdad oculta, ¿sí? Entonces, ese tipo, digamos, de cómo hacer para que entre nosotros como colombianos y también llegue también esa voz afuera, porque aquí algunas personas ya lo han dicho, es que esta es una camiseta de 4 años. ¿Y qué va a pasar después? Entonces, yo quiero, ustedes que tienen más experiencia en esa parte, es cómo hacer en acciones de que ese relato de la verdad llegue a todos y que esos que son activistas también transmitan ese relato y que ese relato no sea, voy a decirlo, manipulado o controlado por poderes corporativos tanto de la parte, digamos, comercial como de la parte, digamos, de los grandes medios. Esa era la pregunta. Bueno, yo me adelanto porque yo quiero decir que Marta y sus compañeros de alguna manera ya lo hicieron. El informe de la Comisión de la Verdad es un informe muy valioso. Acaba de salir en libro, en papel. Eso hay que conseguirlo. Es decir, es increíble. Yo tengo que hacer la cuña, es muy largo lo que quiera. Hay mucho que leer ahí. Pero es increíble que el informe de la Comisión de la Verdad se haya quedado en 2 o 3 semanas que lo registraron los medios de comunicación en las carreras que podían hacer y la sociedad colombiana todavía no se haya apropiado de un tema con eso. Lo que usted dice, por ejemplo, yo le voy a poner un solo ejemplo. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina hicieron de su pelea un movimiento universal, y fueron 25.000 desaparecidos. La Comisión de la Verdad nuestra admitió que hubo 110.000 desaparecidos, es decir, 4 veces la cifra de Argentina. ¿Por qué no tenemos la misma visibilidad? Nos está faltando eso que vos estás diciendo. Entonces yo los invito primero, hay un gran volumen de información, ahí hay un gran ejercicio de contexto de lo que se debe hacer. William Ospina, el escritor, la semana siguiente de la firma del Acuerdo de La Habana de noviembre de 2016, escribió una columna en El Espectador que decía: ¿quién va a ser nuestro Homero que va a narrar la Ilíada de nuestro conflicto colombiano? Que es lo que vos estás diciendo. ¿Quién va a hacer la narrativa? ¿Quién va a contar esa historia? Además de lo que contó la Comisión de la Verdad. ¿Cómo se va a contar? Yo lo único que yo tengo para decirle eso, mi consejo sería, es que nosotros los periodistas tenemos que escribir para la historia. Nosotros realmente nos debemos a la historia. Lo que nosotros escribimos hoy tiene que entenderse dentro de 50 años. Para que un lector dentro de 100, 20, 30, 40, 50 años encuentre que los contextos, las memorias, todo está tan bien contado que reflejó perfectamente lo que estaba en su época. Realmente nosotros somos unos historiadores en potencia. Tenemos que respetar la historia y la historia nos exige contextos.
La historia nos exige caracterizaciones. La historia nos exige todo lo que hizo el informe de la Comisión de la Verdad. Yo voy a dar una respuesta para decir que no tengo respuesta, sino que yo también estoy muy preocupada, sobre todo porque yo creo que la potencia de la manipulación hoy es muy grande, muy grande. Es decir, yo lo que veo con todo porque ya no son los estados los que controlan, que eso pues en las viejas dictaduras pasa que los estados controlan. Ahora controla un señor que se llama no sé qué, que tiene Facebook, el otro que se llama no sé qué, que tiene Twitter. Es decir, ahí están, esos señores son más poderosos que todos los estados, ¿sí? Y son unos señores que uno no sabe si son lunáticos o son demócratas o qué son, o si hoy son y mañana son otra cosa. Es decir, yo también me pregunto mucho cómo vamos a frenar la manipulación. No lo tengo claro. Pero hay algo que sí me preocupa, es la virtualidad. Realmente creo que había una cosa que era muy bonita del pasado y era que uno se sentaba a hablar de las noticias del día. Y uno tomaba café y conversaba y uno hacía tertulia y debatía y puede que reprodujera los mismos prejuicios, porque también ahora pasa, pero es que ahora la gente no habla. Entonces todo el mundo está ahí y yo veo en los chats que yo estoy los comentarios de las noticias y realmente en esos chats no sé, o sea, ahí no hay diálogo. Entonces a mí lo que más me preocupa es que ya se nos está como olvidando dialogar, y a mí me parece que hay que volver a hacer como escuelas para aprender a hablar. Y por ejemplo, yo sí creo, y lo digo con tristeza y con preocupación, y sé que hablo como una viejita, pero bueno, es que yo creo que los jóvenes están perdiendo la capacidad de debatir, de dialogar, de hablar. O sea, es que yo me formé en la Universidad de Antioquia en asambleas estudiantiles que duraban 2 días porque todo el mundo iba. Eso yo a veces veo como una falta de que ya no hablamos. La gente está en los Juan Valdés en el computador, ¿sí? En Starbucks en el computador. Ya no hay unos cafés para conversar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner cafés para conversar, ¿sí? Y conversar. O sea, creo que eso es mejor antídoto que todo lo demás. Bueno, yo para cerrar, yo sé que quedaron muchos temas y siempre quedarán temas en el tintero. Pues voy a citar y voy a secar la memoria de Javier David Restrepo porque siempre lo cito de la misma manera. Él cuando nació la FLIP tomó la palabra y nosotros estábamos mirando el archivo audiovisual de Señal Memoria y pues él dijo que para nosotros, para nuestras sociedades, la libertad de expresión es tan esencial como el aire que respiramos. Entonces creo que pues en honor a lo que dijo Javier David Restrepo, a la libertad de expresión, a las censuras que nos habitan hoy y nos seguirán habitando en el futuro, pues ahí está el mensaje de la importancia de la libertad de expresión. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a la Biblioteca Nacional y a ustedes.